¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, después de escuchar todas estas ideas que el día de hoy nos han hecho favor de compartir, me surgió la primera pregunta de que si nuestro evento se está llamando Generación Light, la importancia de que brevemente pudiéramos ver de dónde surgen estos términos de Generación Light, por qué, y obviamente el término de hombre light. Así pues, esta parte de Generación Light tiene cobijo, obviamente en el siglo pasado, no hace mucho, por cierto, pero este cobijo en torno a la figura de un hombre, una mujer, no nada más porque ahí aparezca la imagen de un hombre, caracterizada por varios aspectos que podemos ver entre muchos otros, como son la permisividad, el relativismo y el hedonismo. La permisividad está enfocada hacia todo esta actitud y todo este encuentro del ser humano de decir las reglas y los límites los pongo yo. Es decir, todo está permitido y está permitido en torno a mis intereses, a lo que a mí compete, y realmente se va configurando dentro de la generación light y la cultura light un individualismo tremendo. Un individualismo donde primero soy yo, donde primero es la persona en primera persona y, por lo tanto, un egocentrismo que gira alrededor en la cultura. Por otro lado, el relativismo, es decir, todo se convierte en relativo a. Ya estas grandes situaciones en las que escuchábamos de que el bien común estaba por encima de todo, se convierte en que todo es relativo dentro de esta cultura y generación light. Todo es relativo según y puntos suspensivos, ¿verdad? Y la parte del hedonismo. El hedonismo es una característica muy propia también de esta generación light, en donde buscar el placer y la comodidad se convierte prácticamente en un aspecto vital de la vida. Pero si lo vemos, está muy vinculado con la parte del individualismo, es decir, la persona en primera persona y su bienestar. Pero una característica también muy puntual de esta generación light de la que se habla está vinculada evidentemente con el consumismo, ¿sí? Y bueno, sobre consumismo hemos hablado mucho, se habla mucho en términos generales, pero sí quise retomar a ver cómo se define en el diccionario de la lengua española. Y justo el consumismo se define como el afán, y esto lo sabemos, por comprar bienes indiscriminadamente, aunque no sean necesarios. Y aquí mucho se ha comentado ya en esta tarde en torno al consumismo, esta obsesión, compulsión de estarnos allegando de cosas, no necesariamente como aquí se dice porque sea necesario, sino, y de verdad psicológicamente hablando, se ha visto por llenar muchos vacíos muchas veces a través de los productos materiales, de los bienes de consumo, y que están en muchas ocasiones las personas tratando de llenar, decía yo, estos vacíos que tienen que más ver con el corazón, con el bienestar que viene de ese término de estar bien, pero de estar bien con uno mismo y con los demás. Entonces, hablando de el consumismo y el consumismo tecnológico, que es un punto en el cual ahorita estamos centrándonos, aparece este término que seguramente, bueno, pues la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, pero que vale la pena también retomarlo, que es el tecnoestatus. Es decir, en el consumismo enfocado a la tecnología, se ha visto una creciente tendencia al tecnoestatus. ¿Qué es esto? Es este afán en muchísimas personas de querer estar al día en todo lo vinculado a la tecnología de punta. Y entonces con esto observamos, y de verdad, bueno, en mi quehacer cotidiano que convivo con tantos jóvenes, y para mí es un privilegio esto, el decir, a ver,
este modelo, ya no es suficiente. Y uno les pregunta por qué y de repente contestan porque no es lo último que hay. Y además porque esto no me da estatus, porque si yo traigo la última BlackBerry, el iPad, el iPhone, lo último es lo que de alguna manera representa también para mí la importancia de poder tener la forma de adquirirlo. Y en el tecnostatus está este afán también de un consumo desmedido por lo último que está en la tecnología y lo último que está de vanguardia. Aquí la gran pregunta y lo interesante que siempre se ha visto es ¿cómo es posible que en una era como la que estamos viviendo y de gran desarrollo de la tecnología puede haber este gran interés de comunicación, de acercamiento, pero a la vez grandes áreas en las que no nos podemos comunicar entre los seres humanos? Hay un dicho que me gusta mucho comentar que dice que la gran contradicción en muchas ocasiones en la tecnología es que nos acerca con las personas que tenemos lejos y en muchas ocasiones nos aleja de las personas que tenemos cerca. Y esto valdría la pena reflexionar un poquito porque así es. ¿Cuántas veces, y ya también hace rato lo mencionó una de las ponentes, llegamos a un encuentro, ¿no?, entre amigos y demás, y llega el momento en que es tal la cantidad de mensajes que nos están enviando, el que esté sonando el celular, el que estemos, que de repente en sí la dinámica y el objetivo que se buscaba, que era el encuentro persona a persona, el encuentro humano, queda fuera de ello, ¿sí? Y también otra anécdota, por así comentarlo, es, y hace poco me lo decían, que buscando la convivencia familiar, una abuelita muy moderna había observado que cada vez que invitaba a su familia, cada vez se hacía más difícil la comunicación porque todo el mundo estaba conectado y recibiendo y contestando y demás. Y en una ocasión ideó que en el momento que entraran todos, apareció con una canasta, ¿sí? Y de repente esa canastita servía y los invitó muy amablemente, pero fíjense el trasfondo, a que por favor conforme fueran llegando, pudieran amablemente ir depositando todos sus aparatos tecnológicos como para poder convivir. Entonces, en verdad, esto, con el lema que acabo de comentar, es muy cierto. O sea, ¿cuántas veces? Y es una maravilla, quiero precisar esta parte de la tecnología, cómo nos podemos comunicar, cómo podemos estar en todo, cómo podemos buscar información, es increíble, pero es cierto que muchas veces, y lo vuelvo a repetir, cómo nos acerca con quienes están lejos, pero a veces cómo nos aleja con los que tenemos cerca. Así pues, el on-off, es decir, esta forma de estar conectados constantemente, habría que ver hasta dónde las redes sociales, que son también maravillosas en sí, porque vale la pena comentar, y esto, bueno, pues es sabido, que el uso de la tecnología como medio y no como fin en sí mismo es el punto central en el que tenemos que reflexionar. Entonces, el uso de redes sociales, que igualmente tan útiles nos son y nos pueden conectar y acercar y demás, como cuando esto se convierte en adicción, ¿no? ¿Cuántas horas al día, y nos lo hacían ver hace un momento, cuántas horas al día se está conectado a las redes sociales? Y eso en sí propiamente no es que esté mal, es qué hacemos en esa conexión o qué dejamos de hacer cuando estamos conectados tantas horas en sí. Comentario, mensaje de dime a qué te conectas y te diré quién eres, yo creo que es muy real, vinculado con los contenidos que estamos trabajando. Mucha gente cuando está tantas horas, ¿qué es lo que está consumiendo? ¿Es información que está sirviendo para una superación personal y para compartir con los demás? ¿O es un contenido en sí
que por calidad no está llevando a nada. Esta es una información que se obtuvo en relación al promedio semanal de horas que se está dedicando aquí en México. Entonces, podemos observar evidentemente que en primer lugar tenemos el Internet con 23 horas, a la familia 19 horas, a la radio con 10, a la televisión, a los amigos, que ahí yo pondría así como que un punto, si estamos buscando, promoviendo una comunicación cercana, humana, 8 horas, y bueno, los periódicos que prácticamente con 1 hora es como mínimo. Pero aquí, ¿por qué quise mostrar esto y hacer el comentario? Si vemos las horas que se están dedicando tanto al Internet versus la familia y el contacto directo con amigos, yo creo que aquí valdría la pena como reflexionar en torno a la necesidad urgente de acercarnos cada día más a ese contacto humano del que tanto se ha comentado, a esa necesidad de compartir, y que compartir, muchas personas pueden decir, bueno, es que a través de las redes sociales comparto evidentemente un sinfín de información, es real, pero es también la necesidad de compartir ese tú a tú, ese mirar a los ojos que hace un momento se decía, y que eso no se puede suplir a través de los mecanismos tecnológicos. Y evidentemente también la importancia de que cuando nos estamos dedicando a la educación, crear más que nada la conciencia en niños, en jóvenes, de que si bien la tecnología debe estar a favor y es a favor del ser humano, la conciencia de a dónde vamos, qué vemos, qué hacemos con lo que vemos y de la manera en la que nos sirve a nosotros y a los demás. Así pues, hablando del consumismo tecnológico, ya para concluir, habría nada más que hacer una reflexión. En el consumismo, cuando no tenemos la conciencia y cuando no estamos alertas a caer en esta parte, nos consume. Y es verdad, y también se comentó, que hablando del consumo que genera toda una parte de la economía y demás, sí es muy cierto que a través del consumismo podemos adquirir un sinfín de cosas, pero en el consumismo tecnológico, cuando se convierte en una adicción, ese consumismo nos lleva no a un crecimiento ni a un bienestar en torno a la comunidad. Así, muchas gracias, y en verdad que el consumismo te consume. Gracias.